Creo que hay 3 pilares en la literatura, que son la honestidad o la verdad, el respeto al lector y la emoción. Voces de la LIG, el podcast de los autores y autoras de la literatura infantil y juvenil, desde cualquier lugar en el que aborde una historia, con Javier Fernández. Hola a todos, sed bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Voces de la LIG, este pequeño espacio en el que apostamos por la conversación tranquila y por un ambiente agradable para hablar de la literatura que más nos apasiona, la infantil y juvenil. Un podcast de la familia de Menudo Castillo con el que voy a intentar recorrer el mundo, o al menos España, conociendo y haciendo que conozcáis a los mejores autores que me vaya encontrando. También nos va a permitir recorrer librerías, bibliotecas y espacios culturales variados. Hoy, por ejemplo, tenemos la suerte de estar grabando en la librería Galeradas de Valencia, que está situada en la Carrer de Ángel Guimerá 44. Me gustaría, antes de empezar, dar las gracias a todos los que habéis escuchado ya el podcast que realizamos en Madrid con Mónica Rodríguez desde la librería Verbena, y gracias a todos por los comentarios y enhorabuenas que habéis enviado de manera más pública o más privada. Ojalá que este sea un largo camino que apenas estemos empezando a recorrer. Vuestra contribución, aunque sea solo estando ahí y demostrando que lo estáis, es fundamental para que sigamos creyendo, creciendo y caminando. Aunque si dejáis comentarios y compartís el podcast, pues mucho mejor. Para este segundo episodio hemos querido tener con nosotros a una de esas escritoras que pasito a pasito se va haciendo un hueco enorme en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Nuestra invitada ha publicado casi una treintena de libros entre literatura infantil, juvenil, de adultos y colaboraciones en diversas antologías. Ha recorrido medio mundo y no es solo escritora, porque es ingeniera de caminos. Podríamos entrevistarla por muchas de sus historias, pero bueno, de hecho yo he tenido la suerte de haber leído muchas de ellas. Pero hoy vamos a tomar como excusa, como idea principal, El jardín de los balones perdidos, la novela que mereció el premio del Vives en 2025. Una novela sobre diversidad, amistad intergeneracional y maneras diferentes de ver lo que nos rodea. Y es que a veces, en los rincones más pequeñitos, pueden ocurrir aventuras gigantescas. Lola Yatas, ¿cómo estás? Bienvenida a Voces de la LIG. Muy bien, benvinguda a Valencia. Está muy bien eso de que recorras España. No está mal, ¿no? Recorrer... Sí, está muy bien. Además, lo vas a pasar muy bien. Sí, esa es la intención, sobre todo, pasarlo bien. Sí. Recorriendo. Y sudar un poquito, porque en Valencia has pillado calor. Sí, por lo que sea, en julio Valencia se suda. Bueno, creo que deberíamos empezar esta conversación hablando de cómo estás tú en Valencia, porque hace solo unos meses estabas en la otra punta del mundo. Cuéntanos. Pues nada, pues hace un mesecito decidimos volvernos y todo fue pues muy fluido. Pues dejamos Arabia, que era el último destino en el que estábamos, hemos regresado y muy bien. Ya como si llevara aquí ya meses y meses. Oye, Lola, ¿estar en casa te ayuda a escribir mejor? Peor, totalmente peor. Fuera se escribe, aquí hay muchísimo ruido de compromisos, de familia, además he tenido que hacerme pues el SIP nuevo, empadronarme, no teníamos nada de nada, así que hemos estado muy ocupados. Y sí, cuando estás fuera estás como más pensando en ti mismo todo el tiempo, todo lo que decides, no haces nada por compromiso, claro. Nunca, no es que aquí hagas cosas por compromiso, pero aquí tienes muchas más responsabilidades y te apetece ir a ver a tu prima y te apetece, allí no hay prima a la que visitar. Así que bueno, aquí se escribe menos. Bueno, el jardín de los balones perdidos. ¿Qué me puedes contar de esa historia con toda una secuestradora de balones profesional o balones casi de reglamento? Casi de reglamento. Es que los balones casi de reglamento son los más codiciados. Es que tener eso claro, es un tesoro. Sí, yo lo entiendo que los secuestre totalmente. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que es una historia que es muy entrañable, me he divertido muchísimo escribiéndola. Me ha recordado muchísimas cosas de mi niñez, porque hay muchas cosas en el libro que yo hacía, hay muchos tocs que yo tenía
Y entonces ponerlos todos juntos y analizarme como niña y analizar pues a mis hijos un poco de, mira, pues no es tan fácil ser niño como parece, claro. No es tan fácil entender el mundo, todas las primeras veces sucediendo a la vez, encima nosotros cambiamos prácticamente, pues cada 2 años íbamos cambiando de país, pues todos esos cambios, pues verlos un poco desde otra perspectiva. ¿Te colaste en muchas casas para recoger balones? Me he colado en un montón de casas para recoger balones, me pasa de todo. Eso es una saga. Claro, que vendrá. Bueno, una novela que habla de muchas cosas, Lola, de diversidad, de soledad, de amistad. A veces encontrarnos eso que nos falta es más fácil donde menos lo esperamos. Nos lo encontramos sin querer. Siempre, porque además pasa siempre cuando no estás buscando algo es cuando aparece. Estás intentando que esa canción que tienes en la punta de la lengua pues, recordar la melodía y justo cuando te estás duchando y ya no te acuerdas de ella aparece. Y ahí no puedes llamar a nadie para decir que esta es la canción. O cuando estás relajado, cuando estás no estás buscando es cuando aparecen las cosas. Claro, nos has contado que te has recordado a ti misma de pequeña, pero ¿de dónde nace esta historia? No sé, ¿qué te hizo escribir El jardín de los balones perdidos? Pues me lo hizo escribir pues mi miedo al cambio, observarme cuando cambiamos, cuando tenemos que enfrentarnos a algo nuevo, igual que tengamos 5 años, que tengamos 20 o 30, siendo adultos y yendo a un congreso, por ejemplo, de trabajo, siempre temes la hora del café o la pausa del café porque ahí es cuando te encuentras más solo, pues un poco he intentado pues que todo ese cambio se materializara pues en la voz de un niño. ¿Por qué la voz de un niño? Porque los niños descubren por primera vez, con él puedo ensayar más el extrañamiento, el descubrir las primeras cosas y que es muy divertido también. Un niño que se llama Luis Alfonso, que es un niño súper especial, ¿no? Súper especial, porque además habla con los objetos, él tiene un mundo interior grandísimo y tiene más conciencia de sí mismo que muchísimos adultos a su alrededor, o sea que él sabe perfectamente y además él se aferra a ese balón de casi reglamento que no usa porque no le gusta jugar, pero es como si dijéramos su conexión con la niñez. Entonces el perder ese balón para él es algo más, que es quedarse más rezagado de lo que la demás gente piensa que ya está y tiene que conseguirlo como sea. Hombre, y qué serenidad, ¿no? Siendo niño, qué saber estar tiene Luis Alfonso. Hombre, es que el balón también es un poco pesado, un poco cansino. Cógeme, dame una patadita. Claro, ¿qué hago aquí, tío? ¿En qué lugar estés? Pues tienes que tranquilizar un poco, porque si empezamos a ponernos todos nerviosos, no puede ser. Claro, muchas veces escribimos sobre nuestras propias odiseas personales y sobre nuestros recuerdos. ¿Tú usas mucho tu vida real para contar tus historias? Hombre, claro, ¿quién no ha ido andando con su madre de pequeño, le ha pegado un tiro en la abajo a la falda hasta los pies? Ya. Eso lo hemos hecho todos. Eso no te lo han hecho a ti, ¿no? A mí no, porque procuro... Has procurado ir en falda para... Sí, pero bueno, que no he hecho eso. Hay muchísimas cosas. Y por ejemplo, cuando Luis Alfonso cruza la acera y tiene que pisar lo blanco del paso de bueno, cebra. Eso lo sigo haciendo yo. Sí, yo recuerdo a mis hijos diciéndoles, pero no piséis lo negro, pero estáis locos, se va a acabar el mundo. Y los pobres mirando como diciendo, ¿qué? Sí, eso... Sí. Yo hay un camino por donde vivo que tengo que ir siempre, son rojo y blanco. Por lo rojo o por lo blanco. O sea, mezclarlo no. Oye, si alguien está escuchando esto y es neurón... que piense por qué nos pasa. Bueno, y con esta historia, con esta novela, vas y ganas el premio a la Delta de literatura infantil. ¿Cuánto estás disfrutando, Lola, de este premio y qué ha significado para tu carrera literaria? Pues estoy disfrutando muchísimo del premio por la gente que he conocido, por la editorial del Vives, que es una pasada, el editor, la gente que conforma la editorial. Después tengo una compañera de premio que es un lujo, es como ir con Randall hacia el anillo. Claro, es que no encuentro una compañera mejor, ¿eh? Sí, Mónica Rodríguez. Hombre, claro. Imagínate, Mónica Rodríguez, es que por aquí, pues por aquí, por allá, pues por allá. Y después la escuchas en rueda de prensa hablar y además, bueno, es que tiene... su libro es espectacular, y lo he leído. Y entonces, pues solamente escucharla, pues ya se aprende todo el rato. Desde luego. Bueno, es una autora con mucha capacidad de adaptación. Antes me decías, no, yo siempre escribo sobre un género, sobre un tema, ¿no? Pero yo creo que escribes para cualquier edad y de temas muy diversos, siendo siempre, decías tú, literatura fantástica. Venga, vamos a quedarme con esto, pero juegas a muchas... ¿Por qué te gusta escribir para que te pueda leer
niños y jóvenes? Porque claro, escribes también para adultos, pero ¿por qué específicamente para niños y para jóvenes? Pues yo creo que es el tono de la historia, porque yo leo mucho infantil, leo mucho juvenil, leo mucho de adultos y siempre hemos dicho, infantil y juveniles, libros que también pueden leer los niños. Me acuerdo que en Voces de la LIG, en el vídeo que es del Congreso, lo decía Chiqui Fábregas, y es que es verdad que el infantil y el juvenil tiene que yo creo que es la lectura más universal de todas. Y por ejemplo, cuando lees biografías de gente importante o escuchas monólogos de gente importante, lo que ellos fueron siempre lo decidieron siendo niños y sus lecturas marcaron muchísimo. Entonces estamos en ese camino de leer cosas importantes. Dicen los que saben de esto que todos terminamos escribiendo una única novela y que tenemos un tema principal que está ahí casi de manera continua, ¿no? Siempre escribimos 1000 historias diferentes, pero acabamos escribiendo lo mismo. ¿Tú has encontrado ese tema único que a ti te preocupa tanto que siempre está en tus argumentos, aunque no lo pretendas? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que todas mis novelas van en torno al cambio, van en torno a las consecuencias de los actos, van en torno a mover lo que está quieto y ver qué sucede. Yo siempre he temido, pues cuando me he ido a cualquier viaje, pues, o cuando me he tenido que ir de casa, me he despedido en Navidades de mis padres, es pensar, lo que dejo volverá cuando yo vuelva, o yo seré yo quien cuando vuelva. Entonces, como he podido experimentarlo desde el exterior y sentirme sola y sentir ese desapego, yo creo que han venido muchísimos temas y todos están relacionados con la soledad, con la identidad, con el cambio, y de eso escribo. Bueno, voy a salpicar estas charlas de preguntas que son novedosas para cada autor, pero también de otras que voy a considerar o voy a creer que sean casi fijas y que sirva para escuchar vuestra opinión de diferentes puntos de vista, ¿no? La misma pregunta, diferentes autores. Para ti, ¿qué es lo más importante de la literatura infantil y juvenil? Pues lo más importante, yo creo que es escribir el libro que hubiéramos necesitado cuando éramos jóvenes. Yo creo que no podemos escribir para otra persona, yo siempre lo digo. Mis hijos yo los conozco muchísimo, los he parido yo, y les llevo la merienda y no les acierto. Entonces, escribir un libro para alguien que no eres tú mismo es algo impensable. Nadie escribe un cuadro para alguien que no es en sí mismo, o nadie esculpe algo pensando no le gusta a otra persona. Tiene que emocionarte a ti. Entonces, yo creo que debemos escribir pensando en qué libro hubiéramos necesitado cuando éramos niños y pensar en nosotros mismos todo el tiempo. Claro, y si hablo, o ahondando en esto, ¿en qué piensas al escribir si imaginas al posible lector que te vaya a tener entre las manos en el futuro? Pues pienso en el posible lector cuando ya han pasado 9 revisiones y ya está hablado con el editor, que el editor es el que realmente me posiciona y me dice, esto es para a partir de tal año, bueno, vale, pues bien. Pero no pienso en el lector en ningún momento cuando escribo, no sé si, no pienso en él. Bueno, has hecho encuentros literarios con niños y niñas. Cuéntame, ¿qué te han enseñado los niños como lectores que ningún adulto ha sido capaz de enseñarte? Pues los niños pues que necesitan libros de dinosaurios jugando al fútbol. Eso ha sido como un denominador en todos los colegios. Hombre, es que me parece solo faltan monos gigantes para que sea fantástico eso. Es que es un alucine. Claro. Pero bueno, sí, te enseñan te enseñan honestidad. Y además es muy gracioso cuando vas a encuentros y empiezan primero preguntas, todo el mundo la mano levantada. Y si dice uno, ¿cuántos años tienes? Y los demás bajan la mano todos porque era la misma pregunta que te iban a hacer. Y dices, bueno, pues aprendes un poco a perder el miedo a enfrentarte a las cosas y a lo que has escrito, porque si tú vas a un colegio con reparos acerca de lo que tú crees que han entendido, que yo que he dicho que han entendido, no, así no funciona. Ayer tuve la suerte de disfrutar de una representación teatral increíble, que os recomiendo si tenéis oportunidad de verla. Soy 451, alucinante, una adaptación de Fahrenheit 451. ¿Podrías imaginar un mundo sin libros donde estuviesen prohibidos? Es imposible. Es incapaz de... Es que es imposible que no haya libros. Es algo como un mundo sin fuego o un mundo sin... No sería mundo. Necesitamos contar nuestras historias. Nosotros somos seres relativos que aprendemos de nosotros mismos en base a lo que observamos de los demás. Entonces,
sin libros no hay crecimiento. Es que es algo... no lo imagino. Fíjate, hay un momento en esta función, bueno, y en la lectura, en que una mujer se termina quemando con su biblioteca para no perderla. ¿Tú qué serías capaz de hacer por tu biblioteca? Buah, pues de todo, la verdad. Yo, de hecho, tengo una biblioteca en casa bastante cuidada que he ido... Porque además a mí me ha dado mucho miedo, como siempre he leído infantil, juvenil, y me ha encantado, y me ha dado tanto miedo que descatalogaran algunos títulos antes de que mis hijos pudieran leerlos. Yo tengo ediciones muy antiguas y tengo ediciones que todavía se siguen, porque justo lo que elegía pues todavía se sigue catalogando, pero bueno, pues mi biblioteca se viene conmigo donde sea. Antes dejo cualquier cosa que mi biblioteca. Una ingeniera de caminos que recorre el mundo como escritora de literatura infantil y juvenil. Claro, ¿cómo llegaron hasta ti las ganas de escribir y cómo empezaste a hacerlo, Lola? Pues yo siempre he tenido ganas de escribir, yo creo que esto es vocacional, nadie escribe sin ganas, o casi nadie escribe sin ganas, yo creo. Y entonces yo quería ser escritora. Yo sí lo tenía súper claro, pero cuando yo estaba cursando Bupico, que no sé si sabrás lo que es incluso. Sí, yo también lo cursé. Sí, pues... Bueno, COU no llegué a... Bueno, en fin, esto... Tengo aquí alguien que podría... Pero bueno, sí, lo conozco. Pues bueno, resulta que me dijeron que es que esa profesión no existía. Y dije, pues ya está, pues me hago psicóloga para poder analizar a mis personajes. Y era ser psicóloga. Y entonces se enfadaron muchísimo conmigo porque tenía notas de matrícula de honor y yo no podía desperdiciar mi vida siendo psicóloga, tenía que ser ingeniera. Entonces dije, pero es que yo ingeniera... Y entonces pensé, ¿qué ingeniería se parece a escribir libros? Pues ingeniería de caminos, porque las obras son muy cambiantes. Un día estás en una presa, al día siguiente estás en un puente, al día siguiente estás en una depuradora. Tienes un equipo de obra, tienes un comienzo, tienes un plan, tienes que cumplir unos objetivos. Y de hecho, la ingeniería me ha enseñado a escribir. Se parece mucho a la escritura porque la ingeniería también se trata de construir algo desde lo imaginado, algo físico y siempre un poquito más novedoso que lo anterior. Si construíamos las mismas depuradoras o los mismos puentes que hace 2 años, no habría habido evolución, ¿no? Tenemos siempre que poner ese poquito más. Entonces yo creo que se parece mucho a escribir. Fijarse mucho en el detalle y seguir el plan y ver dónde resulta. Seguir el plan, pero que a veces el plan se tuerce. Ya, pero bueno, que no se caiga del todo. Bueno, eso hay que intentar, ¿no? Bueno, estamos grabando desde Galeradas, una librería estupenda valenciana. ¿Qué me puedes contar tú de esta librería? Pues que tenemos una relación aquí en Valencia súper buena con Galeradas. Además tienen la editorial Tinturas. Y yo tengo el Club de los Hermanos Pequeños con la editorial Tinturas, que está muy bien, y que son dos libreros feriantes con muchísimas ganas de libro, de fiesta literaria. Y mira, aquí estamos haciendo radio. Desde luego, bueno, Eva y Helios, vamos a decirlo por si alguien no los conoce. Oye, y hablando de todo un poco, ¿cuál es tu relación con las librerías? Pues toda. Es que sin librerías no hay libros. Y no está lo divertido de vender ni comprar libros. Claro. Es que las librerías son las prescriptoras, son los lugares... Además, muchísimas historias mágicas suceden en librerías. Todas las historias olvidadas, las historias misteriosas, el libro prohibido, todo está... Bueno, hoy estamos en un sótano grabando. Y también los libros, date cuenta que yo creo que son los únicos objetos que se han prohibido cuando a lo mejor ha entrado un nuevo régimen, ha prohibido libros, no se han prohibido nada, a lo mejor más cosas que libros, o sea que son súper importantes. Desde luego que sí. Oye, y si retomamos la escritura, ¿a ti cómo te gusta escribir? No sé, ¿tienes una fórmula o método, algún rincón, alguna manía? ¿Cómo escribes cada nuevo libro, Lola? Pues escribo a salto de mata, escribo cuando puedo. Siempre pues busco un momento, por ejemplo, si voy en el coche, sé que voy a llegar a casa y voy a tener 1 hora libre, sé que en 1 hora no voy a poder hacer mucho o nada porque necesito 4 o 5 para poder meterme bien en él, pero en esa hora y pues en ese camino de coche hacia casa pues voy pensando en una escena determinada, en un personaje determinado y llego a casa y me puedo poner a planificar algo, a un par de capítulos planificados o dejar una escena muy muy trillada para el día siguiente cuando tenga más tiempo comenzar a escribirla. Entonces yo creo que me paso 24 horas al día escribiendo y me encanta cuando voy a dormir y no puedo dormir, cuando tengo un poco de insomnio y puedo quedarme boca arriba pensando en la historia. Ese es el momento perfecto
Entonces me encanta irme cuando no tengo sueño del todo porque así puedo darle más vueltas. Y no tienes manías, no sé, tengo que utilizar un bolígrafo siempre el mismo, tengo que ponerme una música. No. Nada. Además, música no me pongo nada. Como escribo, todo lo que escribo es así un poco fantasioso y lo adulto va un poco a lo terrorífico. Si me pongo música, no escucho si me atacan por detrás. Bueno, también es verdad, eso me tengo que tienes toda estar la en razón. silencio, todo el mundo callado. Para que no pase nada. Claro. Y ¿hay alguna historia que lleves años queriendo escribir, pero todavía no has sabido cómo hacerlo? Sí. Sí. Y no sé cuál es. La cosa está en que hay una sensación ahí de algo que quiero decir y a veces pestañeo y veo escenas a lo mejor hojas en un valle o veo a lo mejor una sombra y no sé lo que quiere decir. Entonces, eso me anima mucho porque quiere decir que todavía hay todavía algo está esa ahí. historia. Hablando justamente con Mónica hace meses, cuando nos vimos en Madrid, cuando nos conocimos, nos preguntaron, íbamos en un coche, en un taxi para comer y nos decían, ¿tienes miedo de no se te ocurre ninguna historia más y tal? Y yo decía, yo tengo miedo de que no me apetezca escribir la historia que se me ha ocurrido, porque sé que siempre se me van a ocurrir historias. Tengo amontonadas pilas de historias, en la cabeza me huyen un montón todo el tiempo, pero me da miedo que un día me levante y diga, no me apetece escribirla porque no, jolín, que jaleo o se me hace bola. Eso es lo que me da miedo, porque cuando pase eso, jolín. ¿Estás escribiendo algo ahora? Siempre. Sí. Sí. ¿Y tienes algo que vaya a salir dentro de poco también en infantil o no? No. Tengo cosas que tengo que revisar y tengo que ver si pongo en circulación, que creo que están muy bien. Ya ves si ahora, pues como gana un premio, Hombre, un premio a la por Delta, favor, que es un premio fantástico. Sí, cuando me vean en el email o la yatas. ¿Hacienda te ha dicho ya algo del premio o no? Yo no sé lo que sea, yo no sé, no contesto. Estoy buscando, no sé, ya veremos lo que hago. Por ahora este año no he hecho declaración porque estaba fuera, pero el año que viene yo creo que... Pero hablando en serio, hablando en serio, sin hacer la broma esta de Hacienda, claro, ganar un premio sí que implica más encuentros literarios, supongo, o más facilidades a la hora de publicar, ¿o no? Espero que sí. Porque es que además ha sido si lo he ganado hace nada. Claro. Si vine a la rueda de prensa en marzo y llegué aquí a Valencia, España, pues el 24 de abril creo que era, que justo aterricé y cogí un tren para San Jordi el 23 de abril y entonces no daba tiempo, hice un par de encuentros en mi pueblo, pero se me ha acabado el curso. Claro, ahora cuando arranque supongo que tendrás más aventuras, ¿no? Sí, eso espero. Esa es la idea. Oye, ¿y qué crees, o qué cree Lola Yatas que todavía no hemos contado en literatura infantil y juvenil y que alguien tiene que empezar a contarlo cuanto antes? Yo creo que tenemos que empezar a contar historias más densas, que pensamos que los niños no digieren capítulos largos, que tienen que ser todo superficial, cuando yo creo que es al contrario. Creo que están acostumbrados, ahora mismo tienen acceso a muchísimo material, historias para un público más adulto. Se están tragando series que yo a la edad de 10, 11 años me traumatizarían perfectísimamente y ellos se están tragando otras enteritas y encima 2 capítulos por noche. Nosotros, para ver una serie así un poco más fuerte, era 1 hora, esperabas una semana, la habías digerido, otra hora, esperabas otra semana. Ellos no, ellos se meten, a lo mejor si les da por y si les da un fin de semana, claro, se han visto la serie. Entonces, son capaces de todo. Tenemos que igualar literatura infantil y juvenil a lo demás. Y sabemos hacerlo, si sabemos contar historias, solamente tenemos que, pues las grandes editoriales, que son las que mueven un poco el cotarro, pues que confíen más en los autores y que se dejen un poco llevar y que en las estanterías de libros que después pues será imposible quemar. O sea, tenemos que dejar de simplificar. Totalmente. ¿Y temática? ¿Tienes algún tema que digas, esto todavía no se ha comentado? No, yo creo que bueno, tenemos, yo creo que se ha comentado un poco todo. Después también trabajar muchísimo la metáfora. Después un libro tiene 1000 preguntas. 50 que yo sepa y 25 que no sepan los demás y las 915 restantes o lo que las resta que me salga. O sea que un libro dice muchísimas. Depende de cómo tú lo recibas. Entonces, pero ahora tenemos también suerte de que aquí en España pues no estamos viviendo situaciones extremas, pero sí que tenemos que empezar a contar acerca de
yo creo que un poco de incertidumbre hacia el futuro. Porque estamos viviendo una incertidumbre hacia el futuro ahora que es diferente a la que hemos vivido hasta ahora. Antes había incertidumbre, pero había fórmulas. Si tú estudias, si tú obedeces, si tú haces lo que tu jefe te dice, si tú cumples los preceptos. Pero esas fórmulas están ahora, ¿qué desapareciendo, fórmulas claro. les decimos? ¿Qué le decimos cuando nos preguntan cómo puedo tener una vida estable? ¿Cómo puedo aspirar a...? No tenemos ni idea. Entonces yo creo que tenemos que empezar a abrir preguntas acerca de eso, tenemos que empezar a meter ese tipo de sensaciones en los libros para que se normalicen y para que se hable de ellas, porque de lo que no se habla no existe. Entonces yo abogaría por ahí. Bueno, vamos a seguir con esas preguntas que tengo ya para hacer siempre en todos los programas de Voces de la LIG. Claro, porque quiero que este contenido, este podcast, se convierta también en una pequeña base de datos o biblioteca de nuestra literatura. Claro, imagínate que solo pudiese quedar un autor de literatura infantil y juvenil en el futuro. Uno. Vale. ¿Quién tendría que estar, sí o sí? ¿A quién? Yo. ¿Los demás han muerto? No ¿De la qué? yatas. No, que se mueran. Ah, vale, Quiero digo, decir, hostia, te mueran todo menos. quiero decir, todos los autores, pero en la biblioteca quedarán los libros de un autor. ¿Qué Vale. autor te gustaría que no...? Vamos a jugar, Bueno. si quieres, a literatura... Bueno, pues da igual, donde quieras. Sí, yo creo que es que además coincido, yo creo que Juan Farias, porque nos recuerda muchísimo esa opresión en la que los niños no podían pensar por sí mismos y eran números, pero niños numerados. Que además recuerdo que conocí gracias a ti hace muchísimos años en uno de tus programas de Menudo Castillo, hablaste de Juan y de ese libro y lo leí, además lo leí justo con mi padre y me decía, es que esto nos pasaba. Era así. Fíjate, Juan Farias, que lo hablábamos el otro día, sí. No está ahora mismo publicado en España. Bueno, pues entonces hay que publicarlo en España, pero ya. Y habla acerca de esa incertidumbre, habla acerca de no ser dueño de tu propio futuro y de saber que puedes hacer cosas y además saber que los mayores a lo mejor son un poco más inútiles que tú y no puede hacer nada al respecto. Entonces, y luego también abogaría por libros muy gamberros, libros muy reaccionarios. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, Roald Dahl, que se le ha criticado mucho, pero necesitamos burlarnos de la gente. Sí, hay que jugar un poco. Necesitamos jugar con reírnos de nosotros mismos, de los demás, dejar de tener miedo de opinar. Hay opiniones que no son respetables, por supuesto, pero tenemos que saber contrarrestarlas. No podemos decirnos que todas las opiniones son respetables, entonces me tengo que callar si me dicen esto. No. Tú tienes que ser reaccionario, tienes que pelear por lo que tú quieres y yo creo que ese tipo de libros gamberros nos ayudan muchísimo a eso. Y bueno, yo sigo jugando a estos listados. Yo sé que hacer listados es un poco un fastidio. Y claro, tener una estantería vacía para ir poniendo un título es complicado. Pero si tuvieras que dejar un título, un libro que quedase para los anales de la literatura infantil. A ver, un libro. Pues, jolín, ahora mismo no se me ocurre. Jolín, Es que está difícil, sí. Yo creo que es de las más difíciles de todo el programa. Sí, porque además es que no hago más que sugerirle a mi hijo libros que tiene que leer sí o sí, de infantil. Por ejemplo, Los escarabajos por el anochecer me gusta mucho. El libro de las lágrimas de Shiva también, yo creo que también es un libro que se tiene que leerse porque además tiene ese toque de descubrimiento de la sexualidad y tiene ese toque de, pues no sé, tiene temas así muy acerca de la familia y acerca de descubrimientos primeros que también, yo creo que también tiene que estar ahí. Me encanta Lágrimas de Shiva de César Mallorquí. Sí. Es un libro fantástico. ¿Tú sigues leyendo como leías cuando empezaste a escribir? ¿O tu faceta de escritora te ha cambiado como lectora? Me ha cambiado, me cuesta más disfrutar de un libro porque me fijo muchísimo en esto. Por ejemplo, hay cosas que ya considero intolerables, hay cosas que me enfadan. Antes no me enfadaba nada, ahora me enfadan pues sacarse cosas de la manga o que haya personajes que de repente te salgan por peteneras hay cosas que me enfadan, entonces me dejo llevar un poquito menos. Oye, hablando de enfadarse, claro, si miramos a nuestro alrededor socialmente, tenemos muchas cosas que nos pueden molestar. Imagínate que tuvieras que hacer que hoy saliese tu próxima novela
hablando de un tema que te fastidia especialmente, ¿cuál sería? ¿De qué hablarías? Pues si tuviera que sacar un tema, pues de la inmigración, de cómo veo yo la inmigración y cómo la entiendo, que es a lo mejor muy diferente a cómo se entiende. Y bueno, me gustaría hablar de eso, la verdad, me gustaría sacar un libro de eso. Oye, y hablando de escribir o de no escribir, imagínate qué libro has leído y al cerrarlo has pensado, jolín, qué rabia, ojalá esto lo hubiese escrito yo. Buah, muchísimos libros. Pero hay uno que, por ejemplo, cuando leo a Carlos Ruiz Zafón, digo, bueno, esto, jolín, alguna vez, ¿no? Esto. Y después, cuando, por ejemplo, me recuerdo la sensación de cuando acabé de leer La ladrona de libros, con esa narradora tan especial. La narradora sea pues la que es y una niña pues, que empieza a leer y que pues ese libro cuando no quería terminarlo, era como un despedirme de esos personajes, eso me hubiera encantado escribirlo. Pero me pasa muchísimas veces con muchos libros, con muchos autores españoles de Lig que digo, jolines, esto ya está pillado, ¿ves? Claro. Ya me lo han escrito. Y ya que estamos hoy en una librería, vamos a irnos despidiendo, vamos a ir acabando. Mira que me da rabia porque podemos estar aquí hablando horas y horas, pero quiero que los podcasts estos también sean cortitos, no sean algo muy pesado. Que estamos en una librería, ¿qué libro nos recomiendas comprar o leer este verano? Bueno, pues os recomiendo leer libros muy fresquitos. Mira, pues ha venido a vernos aquí Irene Genoves, pues recomiendo Peta la robot librera. Pues mira, es un libro que también habla de librerías. Pues esa es mi recomendación. Bueno, pues me la apunto y quizá me lo lea este verano. Es probable que sí. Lola, pues nos vamos a despedir, pero antes de despedirnos, bueno, tú has escuchado el primer podcast con Mónica Rodríguez, has visto este juego que voy a intentar llevar entre unos y otros. ¿Con qué frase arranco el próximo programa? Que todavía no sabemos quién lo va a protagonizar, pero cuéntame, ¿qué frase dejamos? Pues yo creo que es un poco lo que hemos hablado en este programa. Yo arrancaría, la voy a decir, que la literatura infantil y juvenil es una literatura muy seria y que habla de sensaciones, que no tiene que tener ninguna moralina, que si alguien quiere, que para lecciones están los ensayos y que la ficción trata acerca de abrir la mente y para todas las edades. Pues Lola Yatás, muchísimas gracias por estar esta velada conmigo en Botes de la Lig. Gracias a ti. No será la primera, pero no la... Seguro, si tú por Valencia vas a venir, si cada 50 grados te veremos por aquí. Sí, yo cada julio espero venir con pantalones largos a recorrer Valencia. Muchas gracias. De nada.